Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bueno, me alegra. Muchas gracias aquí por esta noche de clase. Eh, Pasó algo en Zoom, no sé, y no me quería conectar. Lo siento. Listo. ¿Listo? Pues Ya arranquemos, le, pues. ya le di para compartir. Bueno, bueno, entonces recordemos, eh, en este momento vamos a bajar la clase. A ver, un segundito. Ya, ahora sí. Bueno, vamos a continuar de acuerdo a lo que vimos la clase anterior. En la clase anterior estábamos recordando eh, la importancia de las tres temáticas abordadas y cómo ya los vamos aplicando a un texto. La importancia de estas temáticas es, oiga, venga, reconozcamos la intención comunicativa que define el orden discursivo del texto. Vamos a buscar las herramientas que el autor utiliza para lograr ese propósito y vamos a reconocer palabras que componen las ideas en los textos. Esto desarrolla nuestra lectura local e inferencial, de manera que nos permite responder adecuadamente a aquello de qué quiere hacer el autor con su texto. Y esto lo relacionamos con el tema que estamos tratando desde la clase anterior, que es el de signos de puntuación. Entonces también estamos viendo y notando cómo los signos de puntuación aquí ayudan a la construcción del sentido. Recordemos, estábamos tratando un texto que habla sobre este texto que se titula Si no lees, no sabes escribir, y si no sabes escribir, no sabes pensar. Es un texto, no tiene el autor aquí escrito, pero dijimos que tiene la intención comunicativa de resaltar la importancia de la lectura. ¿Cómo lo logra el autor? Plantea que para poder escribir bien es necesario leer bien y para ello refiere o utiliza autores muy importantes, muy reconocidos, pensadores muy importantes que exaltan la lectura como aquello que compone una buena escritura o un buen pensamiento. El autor entonces refiere a Borges, a Juan José Arreola, a Husserl, nosotros habíamos leído esto, es decir, el autor utiliza como herramienta, dijimos, ¿cuál es la intención comunicativa? Después de haber leído y aplicado las herramientas que estaba mencionando, reconocimos que la intención es resaltar la importancia de la lectura para escribir bien y así demostrar un proceso de pensamiento rico, valioso. Y para ello, para esa idea, entonces sustenta el autor la importancia de la lectura basado ahora como estrategia comunicativa en autores o pensadores, escritores muy importantes que apoyan esta misma idea. De este modo es que el autor utiliza la estrategia de argumento por autoridad. Identificamos aquí la intención y la estrategia comunicativa después de haber leído el texto y vean aquí presenta con un conector lógico la conclusión. La lectura es una herramienta de desarrollo fundamental. Entonces resalta la lectura. Frente a este resumen del texto que ya leímos la clase anterior y que pues permitió inferir cuál es la intención y cuál es la estrategia, vamos a responder a las preguntas o a las tareas que nos asignan en la quinta, la sexta, la séptima y la octava, aunque aquí ya habíamos hecho la quinta. Habíamos dicho que en esta expresión, para qué se utilizan los guiones, es la tarea que tenemos que realizar. Para qué son utilizados, habíamos dicho, para aclarar el sentido de una afirmación formulada previamente. Esto referido a que el autor está desarrollando la idea de que para muchas personas es atractivo el escribir, pero eh, el escribir requiere una buena bueno, información, lectura, análisis y reflexión de otros tantos textos. Así las cosas,
el autor aclara su punto entre estos guiones y expresa su posición, algo que quizás se deba a la inmadurez o al egoísmo. Esto es una idea propia del autor. Entonces aquí lo que contiene es una aclaración de lo que está diciendo con respecto a la posición del autor y punto de vista. Entonces podemos decir incluso que los guiones sirven para recoger el punto de vista del autor, otra forma de presentar la función de estos guiones. Resaltemos aquí que en este examen a ustedes les van a evaluar la función o el sentido que ofrecen las partes, que no se nos olvide, ya lo vimos en las previas eh, preguntas realizadas. Aquí entonces preguntan la función de esos guiones, pero en otras palabras estamos también reconociendo pues parte de la estructura. Bueno, sexta, ahora vamos con esta. Ya habíamos dicho la intención del texto, la estrategia, lo cual nos permite decir que esto es un texto argumentativo. Vean la pregunta número 6. Dice, la estrategia que más utiliza el autor para estructurar el texto es la argumentación basada en la oración que tenemos que completar tiene como clave que nos están preguntando por la estrategia del texto más utilizada. ¿Listo? O sea, aquí ya cambia también el asunto. ¿Cuál es la más utilizada? Pues porque vemos que hay muchas estrategias, como utilizar guiones para poner un punto de vista. Esa es una estrategia pequeña. Pero aquí nos están preguntando por la más importante y la que más es relevante, vimos que era la cita de autores, en donde se encuentra esa estrategia que ya reconocimos como lectores. Por favor, responden en el chat. A ver. Si dijimos que el texto se basa en una argumentación de autores, ¿cierto? De autoridades intelectuales en el tema, ¿cuál es la respuesta que más se relaciona como estrategia? Gracias, aquí ya tengo una respuesta. Gracias, Neider. Listo. Esperemos otro minuto. Me estoy contando un minuto. Bien. Gracias, Servi. Listo, Aníbal. Bueno, mientras ustedes siguen enviando, vamos a volver a la estructura del texto. Aquí lo tienen completico. Entonces decíamos que para lograr la estrategia fundamental, el autor en este texto, para lograr reflexionar que la lectura es muy importante hasta el punto de sustentar una buena escritura, un acertado proceso de pensamiento, para lograr ese propósito de mostrarnos a nosotros los lectores dicha reflexión sobre la lectura, el autor se basa en póngale cuidado, el autor de este texto se basa en autores o pensadores externos que apoyan su idea. Dichos pensadores son muy reconocidos. Cuando usted, póngale cuidado a esto, cuando usted como persona que escribe busca sustentar algo que quiere, eh, una idea propia, una forma de sustentarla muchas veces, y esto lo hacen mucho los pensadores, es acudir a un argumento por autoridad. El argumento por autoridad consiste en presentar una idea que se sustenta a partir de lo que otro dijo. Por ejemplo, la enseñanza en filosofía es importante desde la primera infancia. Así como dijo Aristóteles. Y entonces, ¡pum!, lanzó una afirmación de Aristóteles.
Este ejemplo que les estoy mostrando busca, por medio de la voz de Aristóteles, sustentar la importancia de la educación en filosofía desde chiquiticos. Eso se llama un argumento por autoridad. Remite a un pensador muy importante para sustentar un punto propio. Eso mismo que estoy diciendo acá se puede contrastar con lo que hace el autor de este texto que acabamos de leer. Es decir, se basa en una autoridad intelectual o un pensador con respecto al área, por supuesto, que se está acogiendo para sustentar una reflexión propia. Esto se llama argumento por autoridad. El argumento por autoridad también se utiliza no solo para fundamentar o llegar a sustentar una propia reflexión o una forma de convencer al lector, sino también para exponer, para lograr objetividad en los textos. Recuerden, cuando el autor en el texto busca plantear su punto con respecto al tema, en este caso, plantear su propia reflexión con respecto a la lectura, hablamos de un texto subjetivo, mientras que cuando el autor busca es informar, presentar sobre ese tema, entonces estamos hablando de un texto objetivo, expositivo o informativo. En este caso es un texto argumentativo que por medio de un argumento por autoridad sustenta o busca convencer al lector de que la lectura es muy importante para el proceso de escritura y pensamiento. Así las cosas, se refiere a, entonces, tres autores. Decimos que es la herramienta o la estrategia que más se utiliza en el texto. No olvidemos la tarea que tenemos. ¿Cuál es la tarea que tenemos que realizar en esa pregunta? Identificar la herramienta o la estrategia que más se utiliza. La más utilizada es esta de argumentos por autoridad, porque, mire, habita en 3 párrafos del texto. Entonces, es una herramienta que el autor utiliza la más fuerte para sustentar su propio punto. Además de todas estas herramientas pequeñitas que se ven y que construyen sentido desde los signos de puntuación, las palabras escogidas para el desarrollo de cada oración y así desarrollar una idea. Bueno, en ese sentido, fíjense que lo que estoy respondiendo acá es que la estrategia que más utiliza el autor es la que se basa en lo que otros piensan y son expertos en el tema, piensan de acuerdo al tema. Así que vamos a ver qué oración coincide con esa idea que ya reconocimos. Y es que utiliza argumentos o herramientas que remiten a otros autores muy fuertes en el tema para sustentar el punto de vista propio del autor que hace este texto subjetivo o argumentativo. La estrategia más utilizada en este texto argumentativo se basa en reflexiones a partir de ejemplos. Varios escogieron esta opción. El asunto es que, claro, es un texto reflexivo, pero no está presentando ejemplos. El ejemplo es otro tipo de herramienta, sí, pero esto es el ejemplo en pocas palabras, es el que refiere a los casos específicos, a la particularidad, ¿sí? Por ejemplo, tal situación. ¿M? Entonces, fíjense que no está hablando de situaciones, sino se basa en lo que piensan Juan José Arreola, Edmund Husserl y Borges, que son reflexiones de autoridades intelectuales, no ejemplos de lo que sea que se esté hablando. Entonces, ejemplo es, tengámoslo en cuenta como el caso, lo particular, ¿sí? Para sustentar un punto. Entonces, un argumento, por ejemplo, eso se llamaría así. Eh, una idea. Los hombres de mi familia son malos conductores. Por ejemplo, 2 de ellos se estrellaron la semana pasada. Hay que ver si ese ejemplo sí sustenta esa globalidad, pero el ejemplo en un texto argumentativo para llegar a la tesis busca con un caso específico darle validez a esa afirmación general. Los hombres de mi familia son malos conductores, por ejemplo, 2 de ellos. Entonces aquí fui a un caso específico, ese es un ejemplo. Aquí no hablamos de ejemplos, sino de autoridades del área, pensadores o como quien dice, los duros en el tema.
Vamos a ver la B que también pusieron. La estrategia que más utiliza el autor para estructurar el texto es la argumentación basada en la opinión mayoritaria de una población. Bueno, tenemos que hacer en algún momento una claridad con respecto a esto de los razonamientos. Mm, bueno, hay textos, hay ideas más bien, que buscan sustentar su pensamiento a partir de lo que piensa la mayoría. Pero eso muchas veces, bueno, se considera como una falacia argumentativa, la opinión de la mayoría de una población, o falacia ad populum, y es como en otras palabras, que porque la mayoría lo piensa, es verdad. Pues no siempre es así. Por tanto, no, el hecho de que la opinión sea mayoritaria, digamos que puede decir que no funciona como una herramienta de persuasión válida en los textos argumentativos. Se consideraría una falacia. Entonces, aquí en la B lo que estamos expresando es una falacia que, pues, bueno, no vemos que se ve en el texto que analizamos. C. La estrategia que más utiliza el autor para estructurar es la argumentación basada en citas de especialistas en el tema tratado. O también dijeron que datos que explican causas. Pero fíjese que el autor aquí en ningún momento quiere darnos la causa de por qué la lectura, bueno, dar causas, razones de la lectura o la escritura, o bueno, está buscando más bien sustentar, sí, ofrece argumentación, pero para sustentar de por qué la lectura es importante para la escritura. Entonces, no está dando datos que explican causas, ¿sí? No está ofreciendo datos que explican causas como un texto argumentativo, sino que está citando a especialistas en el tema tratado. Recuerden, el texto expositivo utilizaría también este tipo de herramienta, así como esta, igualmente en el argumentativo, pero vemos que la que responde como estrategia más utilizada es la cita de las autoridades intelectuales, la cual se explica en la opción C. Mirando, creo que estaba viendo ahorita, ninguno había pues puso la C. Eso me puso a pensar además un poquito con respecto a cómo estamos viendo este asunto de la estrategia. Entonces, yo lo dije en la primera temática, la temática del orden discursivo, la importancia de la intención y la importancia de la estrategia. Y dijimos que cada una de las clases va a enfatizar en esto, porque ya ven que aunque se diga así en un esquema, para reconocerlo, pues tiene su trabajo, ¿m? Porque estamos leyendo particularidades, estamos leyendo distintas mentes. Esto es lo bonito de la lectura crítica y pues bueno, a lo que ustedes están enfrentando. Entonces, para llegar a esos matices, esto solamente es cuestión de práctica. Bueno, vamos a continuar aquí con la séptima. Así como los textos requieren proceso de comprensión, ya ven que las preguntas también tienen un proceso de comprensión para poder responder adecuadamente a esas tareas, ¿cierto? Todo es comprensión. Y así como lo aplican en lectura, lo aplican en las demás áreas. Bueno, fíjense ustedes en la séptima, no voy a decir nada. Mírenla, por favor, y respondan. Máximo 2 minutos, que es el tiempo que nos dan a nosotros por pregunta. A las 59. ¿Listo? Listo. Entonces, la séptima, ¿cuál es la... Hay una palabra clave en la pregunta número 7. ¿Cuál es? Newton. En- listo. Pues tú me dices la respuesta. Aquí dice, ¿cuál de las siguientes frases no se relaciona? La pregunta que hice fue, ¿cuál es la clave del enunciado que pues vamos a responder? ¿Cuál es la tarea? La tarea es identificar cuál opción no se relaciona con el sentido del texto. Entonces,
El asunto es que la tarea es negativa, identificar lo que no se relaciona, la solución para las tareas negativas, descartar lo que sí refiere o lo positivo con respecto a lo que piden, con respecto al texto. Si el texto trata de la lectura, vamos a descartar las que refieren a la lectura. La lectura hace al hombre completo, la conversación lo hace ágil, el escribir lo hace preciso. Esta es para descartar, puesto que se refiere al sentido del texto. Los hombres construimos muchos muros, pero pocos puentes. Esto no se relaciona con el tema central de la lectura. La capacidad y el gusto por la lectura da acceso a lo que ya ha sido descubierto por otros. Lincoln, esto se refiere al tema del texto, pero busco lo que no. Entonces la descartamos igualmente la de el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho, Miguel de Cervantes. Esto lo descartamos porque refiere al tema del texto y estamos buscando lo que no se relaciona con el sentido. Por tanto, la respuesta es la opción B, de acuerdo a lo que enviaron. Listo, Edwin, sí, señor. Lo que no se relaciona. Tengamos entonces eso ahí muy claro. Vamos con la siguiente. Bueno, creo que ya la vieron, la octava. Entre todos, de acuerdo con la lectura, la idea general que plantea el autor es que, entonces, de acuerdo con lo leído, ¿cuál positiva la tarea? ¿Cuál sí es la idea general? La idea general, a ver, ¿cuál es la idea general? ¿Listo, Neider? ¿Cuál es la idea general del texto? ¿Listo, Yuri? ¿Listo, Neider? ¿Listo, Edwin? La idea general, pensar depende de la escritura. Bueno, decía que el pensar es un proceso que se da después de la lectura y la escritura, la cual, bueno, genera este proceso de pensamiento. Entonces no depende de la escritura, sería más bien como de la lectura si es que depende de algo, pero no está acá. La lectura es la materia prima, perdón, la escritura es la materia prima de la lectura. Según el texto, la lectura es la que es materia prima de la escritura. Aquí está al revés, entonces se descarta por orden. ¿O será que la idea general es que la lectura es trivial al pensamiento, trivial o de poca importancia? Y según el texto es muy importante. Entonces esto no es la idea general. La idea general es la lectura desarrolla el pensamiento. Muy bien. Ahora, ayer estábamos, bueno, la clase anterior, perdón, estábamos hablando, listo, espero que les haya quedado claro entonces. Eh, o bueno, no sé, hasta acá tienen alguna pregunta con respecto a este texto. Miren que este fue ya un texto argumentativo, el anterior fue un texto informativo, que fue de la infografía informativo discontinuo. ¿Cómo vieron acá el asunto? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué tal esta lectura de texto argumentativo? Bueno. Vamos a leer entre todos entonces aquí esta información con respecto a los signos de puntuación. Vamos a hacer unos ejercicios de acuerdo a ello. Y recuerden, cada vez vamos sumando las temáticas a esta lectura, la cual esperamos cada vez se haga más clara con respecto a la dinámica, más bien a la diversidad de textos que nos vamos a encontrar. Aquí estamos con los más suaves, digámoslo así, pero pues ya ven, esto poco a poco tiene que ir subiendo para poder enfrentarnos a los textos que precisamente están evaluando. Signos de puntuación ahora, exposición. Voy leyendo, ustedes si tienen alguna pregunta, por favor, si quieren escriben o si quieren hablan, intervienen, yo estoy atenta también a su intervención para realizar otras aclaraciones. Vamos. La coma enumerativa. Entonces, la coma enumerativa, aquí vamos a hablar de las distintas comas. Tenemos la coma enumerativa, tenemos
la coma circunstancial. La idea es que nosotros como lectores podamos identificar los distintos tipos de comas para saber también cómo estamos leyendo, a qué información le damos más relevancia de acuerdo al tema de cada párrafo que desarrolla un tema central general. Ya vemos que eso es como lo que se desarrolla en los textos o la dinámica que por lo pronto vemos en los textos evaluados, ¿cierto? Entonces hay un tema general, el cual se desarrolla y estas ideas que se desarrollan, que se encuentran entre oraciones, tienen distintas comas, las cuales nos permiten dar relevancia al tema tratado por párrafo. También tenemos entonces la coma circunstancial, vamos a hablar un poquitito sobre, bueno, las otras comas. La explicativa, aquí vemos, este documento ya ustedes lo tienen. La adversativa, la elíptica, la de enlace, distintas comas que también cumplen o se relacionan un poco con lo de los conectores lógicos. Y bueno, otros signos, el punto y coma, los de admiración. Bueno, vamos aquí con esta primera parte, la coma enumerativa. Dice que separa elementos análogos de una enumeración, análogos o similares de una enumeración. Esta coma equivale a la conjunción y por lo que donde va esta conjunción no va la coma enumerativa, lo que no significa que no pueda haber coma con otra función. Entonces, la coma enumerativa, en otras palabras, lo que hace es separar. ¿Mm? Separar, como dice acá, elementos análogos. Entonces, si yo estoy hablando de marcas de zapatos, entonces el tema, marcas de zapatos y los elementos análogos van a ser con respecto al tema, la marca de zapatos, y enumeraría distintas marcas de zapatos, las cuales se separan con la coma, reemplazan precisamente la I porque decir, mencionar tanto la I alcanza la lectura o la escucha del el texto leído. Entonces, aquí por esto la coma enumerativa. Y como dice, en esta enumeración está la coma enumerativa, pero puede ir otro tipo de coma, entonces ahí es cuando vemos que cumpliría otra función dicha. La enumeración puede ir en el sujeto, ejemplo, los de tercero, cuarto y los de quinto, tercero, coma enumerativa, cuarto y ya cuando vamos a mencionar con la i al final el último enumerado, aquí estamos viendo los del sujeto. Ya tienen ejemplares de la revista. Los. En el complemento directo también se ve dicha coma. Los de tercero ya tienen ejemplares de la revista jurídica. Miren que aquí este es el complemento directo, lo que está complementando precisamente a estos sustantivos. Los de tercero ya tienen ejemplares de la revista jurídica. También del boletín de la capellanía, ejemplar de esto, y del periódico de prácticas de comunicación social. Entonces, esta también se da en el complemento directo de la oración. En el complemento indirecto, los de tercero ya enviaron ejemplares de la revista jurídica al vicerrector académico, a la directora del departamento de lenguaje, al capellán y al capellán. Listo. Es decir, la podemos ver en distintos escenarios o en distintas categorías gramaticales. Coma circunstancial. Se separa con coma la parte esencial de la oración de la parte accidental, llamada complemento circunstancial. Hay complemento circunstancial de modo, tiempo, lugar, causa y finalidad. Estos complementos responden a las preguntas cómo, cuándo, dónde, por qué o para qué del verbo. Entonces, en pocas palabras, se puede decir que esta coma circunstancial complementa la acción principal, preguntando entonces el cómo o respondiendo al cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué de la acción. Cuando encontramos esta coma, lo que viene a continuación, entonces,
nos separa la parte esencial de la oración de lo que le da este complemento de circunstancia a la acción que está preponderante en la oración que están leyendo ustedes. Bueno, ejemplos. Juan vendió su moto a María a las 10 de la mañana el pasado sábado 31 de marzo. Entonces, es un complemento de tiempo. ¿Listo? Está respondiendo al cuándo vendió Juan su moto. Juan vendió su moto a María, es la primera oración, y la que viene después de la circunstancial a las 10 de la mañana del pasado 31 de marzo. A ver, vamos a ver este que dice, Juan vendió su moto a María mediante la firma de 3 pagarés a 30, 60 y 90 días. Entonces, Juan vendió su moto a María mediante la forma en que vendió su moto. No en dónde, aquí está mal puesto, sino eh, la manera, el cómo vendió la moto. De causa, Juan vendió su moto a María, esencial, porque miren que viene la coma de causa y viene con este conector de causa. Habíamos dicho que el por qué expresa las razones. Entonces viene coma porque estaba cansado del maltrato de las autoridades de tránsito y de los peligros propios de este sistema de transporte. Está explicando el por qué después de esta coma de la venta de la moto o el para qué. Profe, un favor, usted le podría pedir a la profe Xiomara que le enviara el documento, a leerlo bien. Ya está en el Hola, grupo, pero yo lo vuelvo a enviar. listo, gracias. Muy bien, aquí corro en lo que estaba. Entonces ya vemos aquí cómo por medio de una coma se presenta la circunstancia en que se genera la acción. Recordemos las categorías gramaticales que en algún momento vimos en precisamente esta sesión de temáticas de categorías gramaticales. Entonces hablamos del sustantivo o sujeto, acción, Juan vendió, o verbo, Juan vendió su moto a María, ¿listo? Juan vendió su moto. ¿Para qué hizo eso? ¿Para qué la vendió? Entonces, fíjese que lo que viene después de la coma, en este caso, es una coma de circunstancia que presenta el para qué. Fíjense pues que cuando estemos leyendo, entonces ustedes pueden ya más o menos aquí ver que hay unas comas que presentan las circunstancias, el cómo, el cuándo, el dónde se realizó esa acción de la que se está hablando, o eso de lo que se está hablando. Y estas se llaman comas circunstanciales. Esto nos ayuda también a comprender mejor un texto. Esto ya lo vamos a ir retomando en cada una de las lecturas y van a ver la importancia de tenerlas en cuenta. Vamos a ver otras comas. Dice, aparte de las comas enumerativa y circunstancial, existen también la coma explicativa, adversativa, la elíptica, la de enlace, la de términos invertidos y la decimal. Entonces vamos a prestarle mucha atención, bueno, a la explicativa, a la adversativa, en otras palabras en las que muestran oposición, o estas comas que abren paso al uso de estos conectores de oposición, como el pero. La elíptica, bueno, vamos a ver qué consiste cada una. La coma explicativa. Separa los incisos explicativos que, como su nombre lo indican, explican lo dicho inmediatamente antes. Juan Pérez, estudiante de Derecho, regresó a las 10. En este ejemplo, el inciso es estudiante de Derecho, que explica quién es Juan Pérez. Devolvámonos. La coma explicativa
lo que hace es explicar lo que se ha dicho previamente. Estas comas se les llaman incisos. Hay textos que utilizan muchos incisos y por eso se confunde la lectura. El inciso entonces, ¿qué viene a ser? Una explicación de lo que se viene hablando, pero se realiza entre comas. Dijimos, eso lo dije en la clase anterior, si mal no estoy, o en algún momento lo mencioné, y es que hay guiones que funcionan de manera similar a estas comas. Hay guiones que introducen información que permiten explicar, que permiten dar claridad, que no resulta relevante para la lectura, pero es necesario ponerla ahí. Es decir, para la idea que se está desarrollando tal vez no resulta tan relevante o estas explicaciones tal vez se puedan llegar a confundir, entonces se ponen entre guiones o entre paréntesis. ¿Mm? Pero cuando vemos esto entre comas, quiere decir que toda esta explicación es muy importante para la idea que se está desarrollando. Aún así, es similar. Lo que podemos hacer entonces es retirar el inciso o aquello que se añade para generar una mejor explicación. Mejor dicho, si usted presenta problemas con una lectura que tiene muchos incisos, o muchas comas explicativas, entonces pueden ir quitando las explicaciones que se encuentran en los incisos y recuperar la idea esencial. Por ejemplo, ahora volvemos al ejemplo aquí de Juan. Juan Pérez, estudiante de Derecho. Entonces ya sabemos a quién se refiere esta información, pero todo refiere a lo que hizo Juan. Juan Pérez regresó a las 10. Lo que se encuentra dentro de estas comas que yo quité son frases explicativas que pues puedo retirar y no perder la idea esencial. Esto es un tip de lectura. Eso no quiere decir que no sea importante la información, simplemente que para mi idea y no perder el hilo, la dejo a un lado un momento. En este ejemplo, el inciso es estudiante de Derecho que explica quién es Juan Pérez. ¿Mm? El inciso no es esencial, por lo que se podría prescindir de él sin alterar el significado. Esto es lo que les acabo de mostrar. Esto, el inciso no es esencial, por lo que podemos prescindir de esa parte y no alteramos el significado importante de la oración. Juan Pérez regresó a las 10, es lo más importante de la oración. Vamos ahora con otro tipo de coma. Bueno, entonces aquí ya vimos, ¿no? Esta coma explicativa a veces es la que nos genera mucha confusión en la lectura y es que vemos muchas comas dentro de una oración o de lo que va de punto a punto. Entonces, nuestra tarea como lectores es ver qué es una explicación de una idea esencial y lo podemos dejar a un lado o prescindir un momento de ello para poder construir la idea principal. ¿Mm? Vamos ahora con la coma adversativa. Dice, esta coma separa la oración principal de la oración subordinada adversativa. La subordinada adversativa restringe lo dicho en la oración principal y comienza con la conjunción pero. Véalo de nuevo, ¿qué es lo que está diciendo? Separa lo que se está diciendo esencialmente de lo que viene a oponer esa idea, a adversar, a contraponer lo que se está manifestando. Y entonces ahí es cuando se viene el pero. No estaba de mal genio, pero sus palabras serían. Esta coma adversativa, digamos del mismo modo que se presentan estas comas circunstanciales de causa, aquí como esta, Juan vendió su moto porque estaba cansado, la causa de lo que, de la venta de la moto. Esta coma adversativa, así como esta coma presenta después el porque. Juan vendió su moto porque, coma, porque. La coma adversativa viene antes del pero, antes de la adversación o antes de la oposición, no estaba mal, pero, y ahí es donde ustedes van a encontrar esa coma. ¿Listo? La coma elíptica, sabemos los distintos tipos de coma y cómo las se relacionan. La elíptica dice, la coma elíptica reemplaza el verbo. Atención, si el verbo es infaltable en toda oración, ya puede usted advertir la importancia de esta coma. Se usa en titulares de prensa, entonces
digamos, función importante de la coma adversativa, reemplazar el verbo. Uribe a Washington. ¿Qué está haciendo la coma? Reemplazar el verbo ir, o el verbo va. Uribe va a Washington. Esta coma elíptica reemplazó acá el verbo. Santa Fe campeón. Esta coma está reemplazando el verbo quedó campeón. Ley de pensiones a revisión del Senado. Reemplaza la coma el verbo pasa. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí. El nombre de elíptica corresponde a la elisión o supresión del verbo. Lo más frecuente es que en un texto con dos oraciones paralelas, la segunda de ellas sea elíptica. Diana venció al campeón y Susana al subcampeón. Eso se ve mucho más que en lo de los titulares. Entonces, por ejemplo, una con un verbo. Laura trabajó fuertemente, mientras que Susana de forma distraída. Entonces ahí yo no dije la palabra trabajó, pero como ya se encuentra dentro de la oración el verbo, entonces se sabe que ahí en esa coma que iba en esa parte, se representa el verbo trabajar. Diana venció al campeón y Susana al subcampeón. Esto se ve mucho más en las lecturas que nosotros hacemos y sabemos entonces pues que es la coma elíptica o en otras palabras, la coma que reemplaza el verbo central de la oración. Coma de enlace. En un texto largo, narrativo o conceptual, hay que acudir a las expresiones de enlace que permiten establecer una relación no solo copulativa, sino semántica, entre una oración y otra, o entre un párrafo y otro. Listo. Estas comas de enlace usualmente son estas que vienen después del conector que articula la idea de un párrafo completo y otro párrafo completo. Recuerden, un texto completo se desarrolla en distintos párrafos. La idea es poder unir el desarrollo de las ideas de cada párrafo para poder identificar qué busca esencialmente el autor. Cada uno de estos párrafos usualmente tendrá un conector que ayuda a articular la idea que desarrolla cada uno de los párrafos y haya una secuencia temática o una unidad narrativa en esto que se está desarrollando. Entonces, la coma de enlace dice, en un texto largo, narrativo o conceptual, hay que acudir a las expresiones de enlace que permiten establecer una relación no solo copulativa, de unión. Entonces, pilas porque aquí estamos hablando del texto narrativo o expositivo. Las expresiones de enlace son de tres tipos. Dice aquí. Las oraciones que sirven para enlazar dos oraciones en la misma línea argumentativa. Entonces, lo que se está diciendo acá se va a desarrollar con esta misma idea de forma idéntica. O sea que lo que viene, la coma que viene después de estos conectores, que en efecto son conectores que expresan igualdad entre ideas. Dentro de la segunda temática que nosotros tratamos, que fue la de categorías gramaticales y de esta sesión, este tema de conectores lógicos, habíamos hablado de los conectores que generan o tienen la función de articular ideas igualmente importantes. En dos párrafos que desarrollan ideas que se relacionan, se pueden articular estos dos con asimismo, también, asimismo unido, que es lo mismo, igualmente en esa línea y se separa con esa coma. Ese conector está evidenciando la similitud de ideas
con respecto al tema central. Por esto es que se habla de esta coma de enlace para ideas igualmente importantes. Aquí vemos es el conector lógico que tiene una separación con una coma de enlace. Entonces, aquí estamos en pocas palabras viendo cómo se pone, cómo se escribe el conector lógico y cómo pues, se utiliza su signo de puntuación adecuado. También hay ideas que sirven para establecer antítesis o contraparte de lo dicho. Sin embargo, de otra parte, no obstante, empero, estas ya los habíamos visto que son conectores de oposición, que son conectores que presentan ideas ahora, que contrastan, esta es opuesta a esta, y se están articulando con uno de estos conectores que se evidenciaría en el siguiente párrafo. ¿Listo? Entonces, sin embargo, coma, de otra parte, coma. Recordemos que estamos en la parte de las comas y el uso de estas comas son comas de enlace, las que van después del conector. Y las que sirven para dar conclusión. Por lo tanto, en consecuencia, en conclusión, en últimas, por ende, o sea, entonces las que me están presentando conclusiones o podríamos decir secuencias de un desarrollo de pensamiento, como nosotros lo vimos con el así, de este modo, ¿sí? Que cada párrafo también se podía ver estos conectores. Entonces, presentan también conclusiones o esos desarrollos de inferencias de pensamiento. En conclusión, en últimas, por ende, o sea. Esto con respecto a estas comas de enlace, que en otras palabras son estas comas que, que vienen después de conectores lógicos de igualdad, o bien sea de igualdad, o bien sea de contraposición, o bien sea de conclusión, los tres esenciales. Vamos a mirar el punto. Existe punto seguido, punto aparte, según vaya este signo al final de la oración o al final del párrafo. Recuerden, el punto seguido es el que eh, contiene una idea o una oración dentro de un párrafo. Entonces, en otras palabras, el punto seguido es el que dentro de un párrafo completo, el que contiene las ideas que están desarrollando la idea de dicho párrafo. El punto seguido lo que hace es contener la idea que desarrolla la idea central del párrafo. ¿Listo? Así es que actúa el punto. El punto y aparte, entonces, lo que va a hacer es separar el desarrollo de toda esa idea con una idea, con el punto de aparte de otra idea que, aunque se relacione con el tema central, está desarrollando un asunto distinto al que se desarrolló acá. Es como cuando se organiza el cajón, digamos, en nuestro closet. Entonces tenemos, el closet tiene el asunto de la ropa y guardar lo que es la ropa y los enseres para vestir. Pero cada parte tiene algo particular. Entonces está el closet con las medias, está el closet con las camisas, está el closet con los pantalones, está el closet. Entonces, lo que forma todo el contenido o el tema de la ropa se desarrolla en cada párrafo que es cada una de estas temáticas. Entonces, estas temáticas, ahora pasándolo a una idea de lo que es un texto, se separan con punto y aparte. ¿Listo? Y bueno, ya, punto final. Bueno, ya sí se presenta el razonamiento final o lo último que se quiere presentar. Es frecuente que quien redacta temas, ay, esperen un segundo. Es frecuente que quien redacta el tema, bueno, listo. Aquí lo que veníamos diciendo, en otras palabras, tenemos ese punto seguido que es el que desarrolla la idea de cada párrafo y es una idea por cada aspecto. Y el punto aparte, lo que nos desarrolla ya son distintas ideas, no las ideas pequeñas que componen la idea fundamental del párrafo, sino la otra idea grosa que se desarrollará también en distintas oraciones. El punto y coma
Es un signo enumerativo fundamentalmente. Se usan enumeraciones complejas en las que dentro de los términos de la enumeración hay otra coma. Ese caso se da claramente cuando hay enumeración de enumeraciones, cuando hay enumeración de explicativas o cuando hay enumeración de elípticas. Entonces, por ejemplo, se está... El punto y coma, en otras palabras, ayuda a enumerar cuando es necesario que dentro de la numeración haya otro tipo de coma, porque así se respetan las comas que se encuentran dentro de las ideas. Los otros tipos de comas pueden ser explicativas o elípticas, entonces por eso el punto y coma resulta tan importante. Ahorita vamos a mirar un ejemplo de eso. También vemos los signos de admiración que se usan tanto al comienzo como al final de lo que se está exclamando. También vemos los paréntesis, estos encierran incisos explicativos, fíjense ustedes, parecido a lo de las comas o a lo que yo les decía ahorita, que también cumple la función similar al de los guiones, que tienen menos relación con el enunciado que la que se indica con las comas explicativas. El hermano de Álvaro, en su juventud fue militante de la guerrilla, parecía un patriarca sentado en aquella poltrona. Entonces, como son explicativos, podemos correrlos un poco, ¿cierto? Y no va a afectar la lectura o la idea central. También indican opción de femenino. Bueno, los paréntesis también pueden indicar eso. O también cuando una parte del texto sea suprimido, que este supongo lo han visto harto, que están los paréntesis y los tres puntos seguidos. Bueno, vamos con unos pequeños ejercicios. Vamos a ver acá. Ah, listo, esta. La idea en esta primera actividad, por favor, de acuerdo a lo que leímos y a lo que vimos, es que van a atribuir a las oraciones las comas que correspondan. Las comas o lo que haga falta que corresponda, por favor. Entonces vamos a mirar en la primera. Esto que dice la directora de la revista Arcadia, mírenlo ustedes, por favor, y me van a decir qué comas hacen falta en esa oración. Vamos a dar un lapso de 3 minutos por mucho, 24 a las 37. ¿Listo? A ver qué reconocen ustedes. Igual, pues lo podemos hacer juntos. La idea es que ustedes lo hagan también solos para que practiquen un poco este asunto. Yo digo que la directora de la revista Arcadia, coma, Ahí tú pones coma. sí, Listo. ¿En dónde Yo más? digo que, en ayer y un punto y coma después de publicaciones. Listo. Listo, listo. Punto y coma después de publicaciones. Esta está chévere. A ver, vamos a escribirla aquí ahora. Listo, dice pues. La directora de la revista Arcadia solicitó ayer. Aquí yo tengo un asunto y es que dentro de las explicaciones que vimos, notamos que la coma circunstancial usualmente nos ayuda a presentar la circunstancia, ¿no? Entonces, el para qué se hace la acción o el por qué de la acción, ¿no? O el cómo de la acción y nos presenta entonces eso con esa coma circunstancial. Pero no me dice nada con respecto al verbo. Vamos a intentar descubrir aquí cuál es el sustantivo principal. Sustantivo, sujeto, ¿quién realiza la acción?
más. ¿Me escuché bien? De nuevo, por favor. Fíjense que la directora es el sustantivo. Sustantivo o sujeto. La directora de la revista Arcadia. La directora solicitó, esta es la acción que ella está realizando. Como les decía de la coma circunstancial, la coma circunstancial nos presenta la manera en que se realiza la acción, pero no dice algo con respecto a la acción. Y si se fijaron, estaba en los ejemplos la explicación no, el sustantivo y lo que hace y lo que hizo. Por ejemplo, Diana venció al campeón y Susana al subcampeón. Diana venció, sustantivo, verbo o sustantivo, acción. Si ven que esto no está separado por coma, esto no tiene una coma. Entonces, la coma no separa la acción del sustantivo principal. La directora de la revista Arcadia solicitó ayer a Tomás González. Entonces, solicitó ayer a esta persona. Solicitó ayer a Tomás González responder a una entrevista sobre su vida y obra literaria. Entonces, aquí hasta el momento lo que quiero resaltar es que, dado que solicitó, es la acción realizada por la directora, no va con coma. ¿Listo? Vamos con las siguientes. A ver, ¿dónde va la otra coma? La directora de la revista Arcadia solicitó ayer a Tomás González responder a una entrevista sobre su vida y obra literaria. Miren, aquí está inclusive que solicitó responder. Aquí en esta parte es donde va la coma. Para ofrecer. Esta es una coma circunstancial del para qué. Ofrece, indica el para qué se realiza la acción. La directora solicitó esto para. No sé si están notando lo que les estoy diciendo. Es que aquí no puedo poner. ¿O sí? No me sale para escribir. Aquí es donde va la coma, antes de este para. Este para qué está indicando el para qué lo solicitó el sustantivo principal. Por eso es que aquí va la coma circunstancial. La coma circunstancial que indica el para qué de la acción hecha por el sustantivo. La directora hizo una acción. ¿Cuál? Solicitar para. La directora solicitó para. Y ya el resto, entonces lo que hace es complementar. ¿Me entendieron? Sí, señora. Sí, Listo. Entonces, en ese sentido, podemos decir que solo hay una coma y es antes del para. Esto es como la música, ya ven ustedes, las comas son claves, los puntos son claves y por eso los signos de puntuación son tan importantes al momento de leer. O sea, respetarlos son tan importantes porque nos están ayudando a comprender bien o a escribir o transmitir una idea claramente. El segundo, por favor, analícenlo a ver cómo nos va con esa asignación de comas. 3 minuticos. Aquí cuento. A las y 46. En la palabra informe. Fíjense que aquí, Sucedida en noviembre de 1975. ajá, 1985, coma. Bien, fíjense que aquí, a diferencia del anterior, está al revés. ¿Cómo así que al revés? Se escribe primero
quién realiza la acción y luego el para qué o la finalidad de eso. Aquí están explicando, o más bien están pidiendo, están dando la finalidad de, con el fin de que las nuevas generaciones, la finalidad de la acción realizada por Luz García. ¿Cuál fue la acción? Escribir este libro. Entonces, muy bien, aquí en 1985 es donde va la coma. Con el fin de que las nuevas generaciones se enteraran de la tragedia sucedida en noviembre de 1985, la enfermera Luz García escribió el libro Armero, un luto permanente para los jóvenes colombianos. Muy bien. Por favor, la tercera. Miremos qué comas o qué toca poner acá, a ver. Para mí sería, profe, el idioma español, coma, intercalando. Listo, mis lectoras, muy bien. Bueno, que fueron las primeras que me lo dijeron y de una vez vamos avanzando. Muy bien. Sí, señora. Para Cintia también. Ahí es donde va la coma. Esta es una coma circunstancial de modo, como así de modo. En la de ahorita era una coma circunstancial que muestra la finalidad, ¿cierto? ¿Para qué? La manera en que se realiza. Abajo se está presentando una coma circunstancial de modo. Entonces, yo dije la forma en que se realiza ahorita, no, aquí sí es el de modo. El de modo es cómo se realiza la acción, intercalando su discurso. ¿Cuál es la acción? Entonces, la acción es narrar. Carlos Vives, sustantivo, acción. Carlos Vives narró tal cosa, intercalando, o sea, la forma en que realizó su acción, su discurso en medio de canciones conocidas, de conocidas canciones de su repertorio. Entonces ya ven que lo más importante acá es el sustantivo, la acción que realiza y la forma en que se realiza la acción. O por lo menos estas comas no lo están presentando. Hemos puesto comas circunstanciales, comas claves que presentan la acción, el desarrollo de la acción, pues aquí cómo se está desarrollando la idea. Y ven, vamos aquí con la número 4. Aquí nos toca añadir ya otros tipos de comas. Entonces, por favor, bueno, ¿en dónde irían? Sería después de la palabra sílabas. Después, dices, Iría en respectivas penúltimas sílabas, coma. muy bien, ajá, sí, señoritos. Ay. En efecto, aquí es donde van. Bueno, es primero comas enumerativas sobre el sustantivo. Pérez, Rodríguez, Báez y Páez llevan tilde en sus respectivas penúltimas sílabas, coma de causa, circunstancial de causa, porque son palabras graves terminadas en C. Entonces son estas pocas enumerativas con circunstancial de causa. Vamos aquí con estas, por favor, vamos ahora sí, más rapidito. Esta. ¿Cuáles son los signos que faltan? No solo coma, faltaría un punto también. ¿Cómo va? A ver. Aquí no está en el mapita, en el recuadro que puse, no está la explicación de esta coma, pero esta coma es importante también. La coma vocativa. Es esta coma que va muy bien, Cintia, cuando se dirige a alguien, en este caso se está dirigiendo a Andrés. Entonces está evocando a Andrés. Andrés, coma. No te olvides de nuestra reunión de mañana. Punto. Ahí termina la idea.
Por eso, al terminar la idea, va un punto seguido, o seguido, en este caso, pues final. Siguiente. Juanita presentó el examen de Derecho Administrativo 1, coma, pero no el de Inglés 2, punto. Fíjense en el de abajo. A ver. Bueno, y estamos aquí en esta última oración, estas últimas dos oraciones. Vamos a ponerle signos de puntuación. Dice, eran las 7:30 de la noche cuando la densa nube de humo formada por los cigarrillos, coma. Entonces, cuando esta densa nube de humo formada por estas tres cosas, los cigarrillos, la luz de las lámparas de Paflón y el encierro que exigía la lluvia, comenzó a desvanecerse, punto, comenzó a desvanecerse. Entonces, cuando la densa nube de humo formada comenzó a desvanecerse. ¿Ustedes creen que ahí debe ir otra coma? Luego dice, un viento helado penetró por entre los mínimos espacios que dejaban las jambas y la hoja de la puerta. Ahí no es necesario alguna coma. María creyó que había llegado la muerte. Punto seguido. Sin embargo, coma, está articulando dos ideas. Esa noche la muerte está muy ocupada a pocos metros del estudio de María y solo se interesaría por ella un par de días después. Entonces, hasta aquí van las comas. No fueron más comas o puntos necesarios en estas partes. Bueno, miremos esta de aquí. Aunque todos los ministros asistieron a la reunión extraordinaria citada por el primer mandatario, el titular de la cartera de Agricultura manifestó su desconcierto por la aplicación de la medida en estas circunstancias tan especiales. A ver cómo resulta esta. No, en el momento no tengo ninguno. Dan de permiso, la muchacha era la como disponible, no me cae, no Viviana, que está en servicio de descargo. Y Manuela. Esas dos están en servicio de descargo en este momento. Pasó ahí, ¿quién está hablando? Mañana. Listo, entonces fíjense aquí que hay una articulación de ideas opuestas con conector de oposición que se expone al inicio. Aunque todos los ministros, conector de oposición, entonces tiene que estar la idea que opone y esa es la idea que lleva la coma. Aunque todos los ministros asistieron a la reunión extraordinaria citada por el primer mandatario, coma, aquí es donde va a expresar lo opuesto a lo que se está expresando. El titular de la cartera de Agricultura manifestó su desconcierto por la aplicación de la medida en esas circunstancias tan especiales. Entonces, esto es lo opuesto por el desconcierto que presentó el titular de la cartera de Agricultura. Ahí es donde va la coma, aquí después del mandatario, va la coma de esa oposición expresada con el conector aunque. Quinta, no nos van a preguntar sobre la Revolución Francesa, sino sobre la Revolución Bolchevique. Entonces, habíamos expresado algo con respecto al sino. Estos son conectores, este y este son conectores de articulación. Ay, ¿cómo es que está aquí explicadito? Comas de enlace. Entonces expresamos el conector lógico y va con alguna coma que está enlazando la idea. En este caso, la coma de enlace va antes del sino. El sino, habíamos expresado que es un conector que da énfasis a lo que viene después del sino, negando la idea, una idea previa. No nos van a preguntar sobre esto, sino sobre esto. Entonces, aquí antes del sino va a ir la coma. Cuando se hace la aclaración con este conector de exclusividad, sino va la coma antes del sino y punto final acá.
Nos vemos mañana, coma, doctor Manrique. En este caso es una coma vocativa. Bueno, ustedes tienen aquí otros ejercicios. Si desean hacerlos, pues sería muy interesante. Son pequeños para que por favor añadan los signos de puntuación necesarios para que esto sea coherente y se entienda de acuerdo a lo que entendimos, se entienda la idea de acuerdo a lo que nosotros también entendimos con respecto a los signos de puntuación y ver cómo le damos sentido precisamente a aquello que estamos entendiendo. Vamos aquí con la siguiente parte. Vamos a intentar terminar en lo que resta de clase las preguntas hasta la 15. ¿Listo? La idea entonces es hacer de nuevo una lectura entre todos. Si no alcanzamos, pues que ustedes lo terminen. Pero vamos de nuevo a aplicar este asunto, nuestra lectura crítica. Aquí vamos a arrancar con un texto continuo y terminamos, bueno, con un texto discontinuo con algunos elementos de discontinuidad. Dice pues, vamos a responder estas preguntas de la 9 a la 12 a partir del siguiente texto. Esto lo escribió Thomas Hobbes. Es parte del Leviatán. Esto es de la edición del 2003 de esta editorial. Y no tiene título. Y dice: la invención de la imprenta, aunque ingeniosa, no es gran cosa comparada con la invención de las letras. La invención de la imprenta, aunque ingeniosa, no es gran cosa comparada. Sí. ¿Qué es uno? Ya. Listo. Aquí voy a ir resaltando las palabras clave. Pero no sabemos quién fue el primero en iniciar el uso de las letras. Los hombres dicen que Cadmo, hijo de Agenor, rey de Fenicia, fue quien les trajo por primera vez a Grecia. Fue una invención beneficiosa para mantener la memoria del tiempo pasado y la vinculación de la humanidad, dispersada en tantas y tan distintas regiones de la tierra, y nada sencilla, pues procede de una cuidadosa observación de los diversos movimientos de la lengua, el paladar, los labios y otros órganos. Todo ello con el fin de hacer el mayor número de diferencias entre caracteres para recordarlos. Fíjense en esta oración. Los hombres dicen que los hombres dicen que fue quien los trajo por primera vez a Grecia. Entonces dice, fue una invención beneficiosa para mantener la memoria del pasado, ¿qué? Las letras. Y la vinculación de la humanidad dispersada en tantas y tan distintas regiones de la tierra y nada sencilla, pues procede de una cuidadosa observación de los diversos movimientos de la lengua, el paladar, que las letras, de eso nos estaba hablando, los labios y otros órganos, todo con el fin de hacer el mayor número de diferencias entre caracteres para recordarlos. Recordemos que el tema entonces de esta oración son las letras. Pero, conector, pilas que habíamos dicho. Dentro de un párrafo, dentro de un desarrollo, cuando vemos conector, pero, vamos a prestarle atención a lo que viene después de este conector. Vamos a ver qué dice entonces. Pero estaba diciendo, ¿no? La invención de la imprenta, aunque ingeniosa, no se compara con el de las letras, y entonces habla sobre la invención de las letras, que, bueno, muy importante. Pero la más noble y beneficiosa invención de todas fue el lenguaje. Entonces ya no estamos hablando de las letras, sino del lenguaje. Pero la más noble y beneficiosa de la invención de todas fue el lenguaje, que consiste en nombres o apelaciones y en su conexión mediante las cuales los hombres registran sus pensamientos, los recuerdan cuando han pasado y se los declaran también unos a otros para utilidad mutua y conversación, sin lo cual no habría existido entre los hombres ni república,
ni sociedad, ni contrato, ni paz, ni ninguna cosa que no esté presente entre los leones, osos y lobos. De nuevo, ven que esta es una gran oración, está ya mucho más elaborada, mucho más grande. Entonces, a recordar aquí qué es lo más importante de la oración. Pero la más noble y beneficiosa invención de todas fue el lenguaje, que consiste en nombres o apelaciones y en su conexión los recuerdan cuando han pasado y se los declaran también unos a otros para utilidad mutua y conversación. Listo, entonces el lenguaje apela a todo esto y registra El los esposo de pensamientos. Jessica. Ay, ¿qué pasó allá? Recuerdan cuando ha pasado y se los declara también unos a otros para utilidad mutua y conversación, sin lo cual no habría existido entre los hombres ni república, entonces sin el lenguaje tan importante, sin la cual no habría existido todo esto. ¿Listo? Entonces, el lenguaje es más beneficioso porque si no, no habría existido todo lo que nos construye como sociedad. Aquí la diferenciación. Fíjense que se pasó de las letras, de la invención de las letras, a la invención del lenguaje con una oposición en ese primer párrafo. Esto está escrito por Thomas Hobbes. Hay que aclarar, Thomas Hobbes, un filósofo. Ya creo que nos vamos dando cuenta con este párrafo inicial nomás. Aquí está reflexionando, parece, sobre el lenguaje, dando énfasis con este pero. Siguiente oración. Siguiente párrafo. El primer autor del lenguaje fue el propio Dios, que instruyó a Adán en la denominación de las criaturas por él presentadas a su vista, aunque la escritura no dice más de este asunto. Pero, de nuevo, dice, el primer autor del lenguaje fue el propio Dios. Pero fue suficiente para llevarle a añadir más nombres a medida que iban dándole ocasión la experiencia y el uso de las criaturas, y para unirlas gradualmente a fin de hacerse comprender. Y así, con el paso del tiempo, fue consiguiendo el hombre tanto lenguaje como cosas para designar, aunque no tan copioso como el requerido para un orador o un filósofo. Dice entonces, el primer autor del lenguaje fue el propio Dios quien le permitió a Adán denominar. ¿Sí? Es lo que está diciendo. Nada más dice al respecto. Pero fue suficiente para llevarle a añadir más nombres, a medida que iban dándole ocasión la experiencia y el uso de las criaturas. Entonces, en la medida en que el hombre va conociendo, va asignando nombres y para unirlas gradualmente a fin de hacerse comprender. Y así, con el paso del tiempo, fue consiguiendo el hombre tanto lenguaje como cosas para designar. Fue consiguiendo el hombre tanto lenguaje como cosas para designar, aunque no tan copioso. Esta afirmación de acá es, en otras palabras, una afirmación que busca resaltar como la idea propia del autor, como de una forma tal vez sarcástica un poco, con respecto a los filósofos. Y es que el hombre como tal, recogió mucho lenguaje. Eso es lo que está hablando con respecto al lenguaje. Esto no es un texto que está manifestando una verdad, sino es un texto de carácter reflexivo que está utilizando unas figuras. Y entonces, con respecto al lenguaje, dice que el hombre, como se le permitió ir asignando nombres, pues consiguió muchos nombres, aunque no tantos como los requeridos por un filósofo, que estos sí necesitan muchas palabras y mucho lenguaje. Es como lo que está refiriendo el autor. Miren la siguiente oración. Esta está larguísima, es toda esta. Porque nada encuentro en la escritura a partir de lo cual deducir directa o indirectamente que Adán recibió de Dios los nombres de todas las figuras, números, medidas, colores, sonidos, fantasías y acciones,
y mucho menos los nombres de palabras y el lenguaje como general, especial, afirmativo, negativo, interrogativo, objetivo, optativo, infinitivo, todos los cuales son útiles, y menos aún los nombres de entidad, intencionalidad, utilidad y otras palabras sin sentido de la escolástica. Así las cosas, lo que está diciendo acá el autor dice, porque nada encuentro en la escritura. Recuerde que apela a la escritura como, bueno, refiriéndose a la Biblia, como aquel que tal vez pueda decir el por qué el hombre asigna, si es que Dios permitió o si es que Dios asignó todos esos nombres para las cosas. Entonces dice, porque nada encuentro en la escritura a partir de lo cual deducir directa o indirectamente que Adán recibió de Dios los nombres de todas las figuras. Y mucho menos encuentro pruebas de que debió escribir todo esto, todos los cuales son útiles, dice él al final, y menos aún los nombres de tales. Entonces, aquí lo que está diciendo, no encuentro de dónde sale que Dios o dio esto o permitió asignar todos estos nombres. Entonces, en este párrafo, Thomas Hobbes, con respecto al lenguaje, dice que el hombre ha añadido el nombre de muchas cosas. Pero empieza esta con conector de oposición. Pero todo este lenguaje conseguido y aumentado por Adán y su posteridad se perdió de nuevo en la Torre de Babel. Entonces está diciendo, todo este lenguaje conseguido y aumentado por Adán, todo ese lenguaje construido, se perdió de nuevo en la Torre de Babel. Aquella historia de la Biblia que dice que cuando por la mano de Dios todo hombre fue castigado por su rebelión con un olvido de su lengua anterior. Entonces es esta referencia a esta historia de la Biblia. El autor Thomas Hobbes está refiriendo a esta historia para hablar de que este lenguaje aumentado se perdió. Aquí es como lo refiere. Y viéndose así forzados a dispersarse por las diversas partes del mundo, es necesario que la actual diversidad de lenguas proceda gradualmente de ellas, teniendo la necesidad como maestra y con el transcurso del tiempo esta diversidad se hizo en todas partes más copiosa. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este texto? El hombre se vio entonces a dispersarse y a diversificar su lenguaje. Eso es lo que está manifestando acá el autor del texto. El tema central, el lenguaje es el que constituye al hombre, el hombre ha acogido, bueno, ha asignado muchos nombres en su lenguaje, lo ha construido, pero, dice él y lo sentencia, el lenguaje conseguido estuvo destinado a perderse y entonces la humanidad se vio forzada por las diversas partes, a dispersarse por las diversas partes del mundo. Es necesario que la actual diversidad de lenguas proceda gradualmente de ellas a estas partes, teniendo a la necesidad como maestra y con el transcurso del tiempo, esta diversidad se hizo en otras partes más copiosa. A ver, ¿qué significa copioso? Más abundante, dice aquí el texto, dice el diccionario. Con el transcurso del tiempo, esta diversidad se hizo en todas partes más abundante. ¿Cuál diversidad? La diversidad de lenguas. Entonces ya vemos que el transcurso del tiempo lo que hizo fue diversificar las lenguas. Esto es lo que estaba afirmando Thomas Hobbes, que el lenguaje es la mayor invención del hombre y que además se ha diversificado. Fíjense que todo esto refiere, toda esta argumentación y probablemente confusión en términos, lo que lleva a entender es que la intención comunicativa del autor de Thomas Hobbes es reflexionar que el lenguaje es la principal invención del hombre y que más se ha diversificado.
Ok, y entonces el asunto es aquí, como fue tan confuso, vemos que utiliza estrategias. La estrategia, bueno, la estrategia que utiliza el autor, las estrategias utilizadas por el autor, vamos a mencionarlas por párrafo. Las estrategias utilizadas por el autor fueron, primer párrafo, referir a la imprenta para luego referir a la invención de las letras. Luego, presenta un contraste para exaltar la invención del lenguaje. Segundo párrafo. ¿Qué fue lo que hizo en ese segundo párrafo? Ah, listo. Segundo párrafo. Exalta que el hombre ha creado mucho lenguaje, refiriendo a la instrucción divina hecha a Adán para asignar nombres. Eso fue lo que él utilizó en el segundo párrafo. Y en el tercer párrafo, ya, habla de la Torre de Babel. Entonces, en el tercer párrafo, refiere a la Torre de Babel como la condena a que nuestro lenguaje sea muy diverso. ¿Ya? Entonces, esto que estoy expresando acá es la intención y la estrategia del texto, las cuales están recogiendo lo esencial y que muestran el objetivo de Thomas Hobbes, el cual es argumentar, o en otras palabras, reflexionar en el texto sobre la invención del lenguaje y cómo es el principal invento del hombre. Entonces, ahora, esto es lo que hace Thomas Hobbes en este texto, lo hace por medio de 3 párrafos, espero nos haya quedado más o menos claro. Lo que yo hice aquí fue recoger la intención y la estrategia en oraciones completas para que ustedes se den cuenta que estos son ideas que extrajimos del texto y de su lectura vamos con las respuestas. No, bueno, 9, 10 y 11, ahí las tienen, por favor, analícenlas y respondan. Bueno, vamos aquí a solucionar. Dice, novena. En el texto, la Torre de Babel que se menciona proviene de, bueno, la respuesta de esta, con respecto también a lo que dice, de acuerdo a la Torre de Babel, es referido al pasaje bíblico. Entonces, en el texto, la Torre de Babel que se menciona proviene de un reconocido pasaje del Antiguo Testamento, no de la edificación en la que solía vivir el rey Babel. Una biblioteca en Alejandría que fue incinerada, tampoco hay como pistas, de acuerdo a lo que dice en el texto, según la pista del enunciado a completar, o una morada donde inicialmente vivían Adán y Eva. Esto aquí también se descarta. Entonces, B. Décima, de acuerdo con el texto, la invención de las letras. Esta, a ver. Vamos a descartar. ¿Qué sí podemos decir de la invención de las letras? La invención de las letras es lo que tenemos que buscar. Entonces vamos a descartar lo que no. Lo que no podemos decir de la invención de las letras. La invención de las letras es menos ingeniosa que la invención de la imprenta. En el texto nos está diciendo que sea menos ingeniosa que la invención de la imprenta.
el autor está poniendo cuáles, bueno, habla de cuáles invenciones, la imprenta, las letras y el lenguaje. Entonces aquí dice bueno, que las letras no es que sea menos ingeniosa que la invención de la imprenta. La invención de las letras se derivó de la invención de la imprenta. Entonces, no, es mucho después la invención de la imprenta. La invención de las letras antecedió a la invención del lenguaje o presupone la invención del lenguaje. ¿Cuál sería la respuesta entre estas dos? Miren lo que nos dice aquí con respecto a esto. Dice aquí, no sabemos quién fue el primero en iniciar el uso de las letras. Los hombres dicen que Cadmo fue quien las trajo a Grecia. Fue una invención beneficiosa para mantener la memoria del tiempo pasado y la vinculación de la humanidad, dispersada en tantas y tan distintas regiones de la Tierra, y nada sencilla, pues procede de una cuidadosa observación de los diversos movimientos de la lengua, el paladar. Esto es lo que hizo la lengua, ¿no? Entonces, finalmente, también articular estas distintas formas de vinculación. Pero la más noble y beneficiosa de todas fue el lenguaje, nos dice aquí el texto. Entonces, en este sentido, dice, sin lo cual no habría existido entre los hombres ni república, ni sociedad, ni contrato, ni paz. Entonces, en ese sentido, no es que haya antecedido a la invención del lenguaje, el lenguaje ya estaba, presupone la invención del lenguaje. Entonces, con respecto al desarrollo, en otras palabras, está diciendo, bueno, que en otras palabras el lenguaje lo que hace, las letras, lo que hacen es articular las formas que intentan recoger lo que el pensamiento o lo que el hombre dice de su pensamiento. Pero eso no quiere decir que primero hayan sido las letras y luego el lenguaje. El lenguaje ya es una forma de expresar también el pensamiento. Entonces, podemos decir dentro de lo que está acá y las palabras que presupone la invención del lenguaje. Es como la única que nos queda con respecto a eso. ¿Listo? Presupone la invención del lenguaje. El anteceder no funciona como afirmación. Y lo otro ya se dieron cuenta que tampoco. Según el texto, el léxico de Adán era más amplio que el de un orador o un filósofo. Nos decía que no, que el léxico de Adán con respecto a eso. Decía, porque nada encuentro en la escritura a partir de lo cual deducir directa o indirectamente que Adán recibió de Dios los nombres de todas las figuras. Ay, no. Aunque no tan copioso, listo. Fue consiguiendo el hombre tanto lenguaje como cosas para designar, aunque no tan copioso como el requerido para un orador o un filósofo. En otras palabras, que el lenguaje del filósofo es más amplio que el de Adán. Era lo que quería decir el autor. Entonces, eso no se puede decir del léxico de Adán. Con respecto al léxico de Adán, que es lo que se habla en el segundo párrafo, lo que se quiere decir es, en otras palabras, que el léxico de Adán fue creciendo, fue dejando crecer su lenguaje, fue consiguiendo el hombre tanto lenguaje como cosas para designar. Y entonces ahí es cuando muestra que no he visto nada más, sino pues lo que ha dicho el hombre, estas medidas, colores, sonidos, mejor dicho, todas estas palabras y el sentido que el mismo hombre le ha dado. O sea, el léxico de Adán ha crecido. Incluía, entonces, según el texto, el léxico de Adán incluía todas las formas gramaticales de las lenguas actuales. Acuérdense que en una pregunta positiva las generalizaciones suelen ser falsas, entonces descartémosla. Descartada. El léxico de Adán era muy básico y fue creciendo paulatinamente, que es lo que nos está diciendo. Sí. O fue inspirado por la escolástica y se perdió en la Torre de Babel. No está afirmando
que el léxico de Adán sea el que se haya perdido, sino que el lenguaje fue el que se expandió, por eso refiere a la Torre de Babel. Entonces era muy básico y fue creciendo paulatinamente 11c. Según el autor, lo sucedido en la Torre de Babel explicaría el origen del perdón y el olvido, la rebelión de los seres humanos contra Dios, los movimientos migratorios alrededor del mundo, la proliferación de múltiples idiomas. Entonces, lo que pasó en la Torre de Babel, de acuerdo a lo dicho y de acuerdo al tema central del texto, que es lo de la diversidad de las lenguas, la Torre de Babel refiere a que se amplió el lenguaje, se diversificó el lenguaje. Entonces, aunque habla de los movimientos migratorios, o de fondo está el tema de los movimientos migratorios, es la proliferación de múltiples idiomas con respecto a la temática tratada en el texto. No habla de la rebelión de los seres humanos contra Dios, ni el origen del perdón o el olvido. Así, la respuesta es la D. Y bueno, ya nos quedan unos pocos minutos. En ese sentido, vean ustedes, este es otro texto de carácter argumentativo, un poco más complejo por lo que se dice Complejo ahí, largo. que se dice. Señora, ¿qué me acabas de decir? Bueno, aquí tenemos este último texto. Es un texto bastante interesante. La siguiente sesión, entonces, vamos a arrancar con este texto, pero les pido el favor que lo lean ustedes y que respondan solamente esas 3 preguntitas. Aquí dice que de 6 a 8, pero realmente es de 3 a 15. Entonces, es muy cortito. La idea es que, por favor, respondan de acuerdo a lo que observan, tanto en la imagen como en lo que se dice. Y bueno, vamos a ver cómo nos va en esta próxima sesión. Por otro lado, ¿tienen alguna sugerencia o no sé si les quedó alguna duda o cuéntenme? ¿Les quedó claro? El profe Álvaro ya les había enviado a ustedes al grupo esto mismo, este mismo documento que es el que estamos trabajando. No obstante, ya le pido el favor que lo vuelva a enviar, ¿listo? Para que ustedes puedan realizar entonces la actividad, ¿vale? Entonces creo que, bueno, pues nada, sería como eso. Lo que voy a hacer en este momento es subir aquí al chat eso. Mira, ya lo envié para todos ahí al chat de este grupo para que lo descarguen. ¿Listo? Ahí está la última parte y pues también la explicación de lo de los signos de puntuación. Entonces también le pedimos al profesor Álvaro el favor de enviar eso al grupo de nuevo. Y bueno, yo creería que podemos decir, terminamos hasta aquí esta sesión. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Con gusto, Silvia. Chao, profe, gracias. Hasta luego, Yuri, que estés bien. Muchísimas gracias. Chao, profe. Listo, gracias, Álvaro. Nos vemos. Buenas noches.